¿Lo están viendo? Por favor, me dicen. Sí, profe, sí se ve. Bueno, después de haber hablado en forma general sobre cómo se producen los sismos, cuál es el origen, cómo es o cuáles son las estructuras geológicas que nos están afectando. Me olvidé de decirles de otra, pero eso se los voy a decir al final de la clase. Ya mismo anoto para acordarme. Vamos a ver que este sismo o este movimiento es nuestra carga. O sea, es la carga a la cual vamos a tener que calcular, dimensionar, poner armaduras, definir una resistencia, una rigidez, etcétera, para que la estructura, sea la que sea, responda en forma adecuada a esta acción, a esta carga. Entonces, vamos a ver cómo definir esa carga sísmica. Un repaso, entonces, de la sismicidad que afecta a nuestra provincia, que ya vimos. Acá tienen otra visión sobre los sismos, o sea, con magnitudes mayores que 7 hay, en general están en la parte que subduce, pero también tenemos sismos superficiales, estos son los históricos, con magnitudes mayores a 7. Aquí tienen una visión en 3D de cómo son esos focos que tenemos. Ah, ahora no me sale esto. Acá les he puesto un resumen de los sismos denominados históricos. Fíjense que la mayoría, acá están los grandes, ¿no? Los grandes sismos que han hecho la historia. Acá está el del 13 de septiembre de 1692, esa fue su ubicación, Talavera de Esteco. Este es el de 1844, este es el de 1948, este es el de 73, y el del 2010 no está puesto acá, pero ese estuvo ya en otra parte, estuvo acá en la parte de Quijano. Entonces, este es el frente de deformación más importante, el cual está aportando la energía para producir los movimientos de suelo en el Valle del Lerma. Entonces ahora voy a nombrar nuestra norma argentina. Este es el reglamento argentino para construcciones sismorresistentes, donde en la parte 1 se nos define cuál va a ser la fuerza, o sea, cómo se determina, cómo se especifica esta carga. Primeramente, hace uso o se presenta una zonificación de la República Argentina. Tenemos 5 zonas, desde una zona 0, que tiene una sismicidad irrelevante, podríamos decir, hasta la zona 4, que es la zona de Cuyo, donde tenemos la zona más sísmicamente activa de nuestro país. Luego hay otra zona que es de actividad sísmica importante, que es la zona 3, a la cual pertenecemos, es decir, la parte de Salta, donde está nuestra ciudad, donde está Orán, y también Jujuy. Entonces, como ven, acá en esta parte está claramente la influencia del sistema de Santa Bárbara, Sierra Oriental y el sistema de Sierras Subandinas. Luego está la zona 2 y luego la zona 1. Fíjense que acá, en el costadito, está como se define en cuanto a aceleraciones máximas del suelo cada una de estas zonas. Lo pongo en grande acá en el cuadrito del medio para que analicemos lo siguiente. La zonificación entonces está más que nada marcada por la aceleración máxima que va a producir las distintas fuentes sismogenéticas en determinados sitios, en cada uno de esos sitios. Entonces, se hizo ese cálculo usando métodos probabilistas hace un tiempo ya, y se detectó, se vio que
en esta zona, estoy marcando la zona 3, la zona sismogénica 3, tenemos una aceleración máxima que la define de 0,25 de G. ¿Qué significa eso? Que la aceleración máxima es el 25% de la aceleración de la gravedad, que sería 980 metros sobre segundo cuadrado, centímetros sobre segundo cuadrado, o 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esa sería la aceleración máxima. O la aceleración máxima de suelo, que se toma todos esos puntos cuya aceleración máxima alcanzaron esos valores, se los han definido como zona 3. Mientras que en la zona cuyana esa aceleración está en 0,35 o más. Entonces sería así. Entre 0 y 1 sería 0,04 a 0,10. Sobrepasa el 0,10, ya caemos en zona 2, hasta 0,15 de G. Sobrepaso eso, ya estamos en zona 3, hasta 0,25 de G. Sobrepaso y ya estoy en zona 4 y estoy en 0,35 de G. Entonces, el G es una medida de la aceleración. Entonces, esto está tomado como porcentaje de la aceleración de la gravedad. ¿Dónde está esto? ¿Dónde nos lo especifica? Nuestro reglamento argentino INPRECIRSO 103, en la versión julio de 2018, que es la más nueva. Entonces, tenemos el mapa de zonificación sísmica. Entonces, desde aquí, de este reglamento, vamos a sacar cuál es la acción que tenemos que usar para las construcciones comunes, las construcciones civiles que el reglamento considera, que en general son edificaciones, para edificios de vivienda, hospitales, etc. No para puentes, por ejemplo. Eso tiene un reglamento aparte. Bien, eso por un lado. Esas aceleraciones son aceleraciones, lo que se denominan en roca, pero más que roca yo le llamaría tierra firme o suelo firme. En general, no lo dice en ninguna parte, pero ha sido determinado, el suelo firme para el INPRES es aproximadamente una velocidad de onda, o sea, el suelo tiene una velocidad de onda de más o menos 700 metros sobre segundo. Ya vamos a ver qué significa la velocidad de onda de corte. Mejor dicho, ya lo vieron ustedes. Es la velocidad con la cual se propagan las ondas secundarias. Bien, ahora vamos a ver lo que se denominan los efectos de sitio. Ven ustedes acá, al final, acá en la parte superior, una casita. Eso sería la construcción civil, eso sería la obra, eso sería el puente o el hospital, etc. Entonces, ¿qué pasa? En la corteza, en algún lado, se produce la liberación de la energía por medio, por ejemplo, de un movimiento de una falla. Esto produce energía, esto produce ondas que viajan a través de la corteza. ¿Llegan exactamente al lugar, al subsuelo acá? No, porque hay fallas internas que producen, por ejemplo, refracciones o producen reflexiones y otra reflexión y después se difracta. O sea, el camino de la fuente hacia el terreno firme o el subyacente, por ejemplo, en un valle, es bastante complicado. Por ejemplo, acá tenemos entonces el perfil de un topográfico de un lugar que es un valle. Un valle, acá hay un valle que ha sido rellenado por otro material mucho más blando, como por ejemplo podríamos hablar de nuestro valle de Lerma. Entonces, cuando llega al basamento, eso es lo que se denomina llego al basamento, ya la onda tiene una personalidad que no es la que se produjo en la fuente. Ya hizo muchos cambios. Una vez que llega al basamento, tiene que atravesar el sedimento, tiene que atravesar el suelo donde está fundada mi estructura. Y lógicamente que acá se producen cambios, de tal manera que cuando me llega a la fundación, al sitio, donde está mi obra, ya fíjense que es la S de sedimento. Entonces, esa onda o esa energía es la convolución de tres fenómenos.
de su camino, primero, de cómo ha sido producido en la fuente, luego cómo lo cambió el camino y luego cómo lo cambia el sitio. La convolución de estas tres partes me hace como resultado una onda, una energía, una acción, una fuerza que me llega a la fundación de la estructura. Entonces, el fenómeno sísmico es absolutamente complejo. Si la fuente está ubicada en un lugar, tiene una característica. Si la fuente es la falla, tiene otra característica. Si la falla fue inversa, tiene una característica. Si fue normal, tiene otra. Y si fue transcurrente, tiene otra. Si la falla transcurrente fue en un sentido hacia un adelante, la energía es una forma. Si fue hacia atrás, es otra. Si mi sitio está ubicada en forma perpendicular a la falla, tiene una llegada de energía. Si está en el camino de la falla, tiene otra. O sea, no hay una respuesta única. No hay, sí, va a ser de determinada manera. Hay que estudiar todo. Hay que estudiar qué tipo de fuente y cómo fue el paso para llegar al basamento. En general, eso es el campo donde se mueven los geofísicos o los, la gente de geología que se dedica a la sismotectónica. Cuando llega al basamento y ya entra en lo que sería el sedimento, es nuestro campo, es el campo de la geotecnia, que es un campo de la ingeniería civil. Entonces, ese estudio ya es propio de nuestra profesión. ¿Y qué vamos a decir cuando llega a la fundación y cuando ataca la estructura? Eso ya es propio de la ingeniería estructural, que también es un campo de la ingeniería civil. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto de esto? Cuando me llega a la estructura, no puedo dar una receta o una respuesta única para decir a nadie, ni a un periodista, ni a nadie, ¿mi sitio es peligroso o no? Depende. Depende de cómo llegó la acción al basamento y depende de cómo va a pasar este sedimento y de cómo será el detalle del suelo de los últimos metros del sedimento, que es donde tengo mi fundación. Entonces, es una cuestión complicada. Pero, por supuesto, las normas sísmicas han tratado de dar como un valor promedio, un envolvente, para tratar de tener en cuenta todas estas particularidades que la acción sísmica tiene cuando llega a nuestra estructura. Acá tenemos otra figurita que ilustra este concepto. Ahí viene una onda que llega a las capas superficiales de la Tierra. Por ejemplo, acá hay un afloramiento, una montaña. Entonces, esa onda va a cambiar en el afloramiento. Por ejemplo, pueden producirse fenómenos de, vamos a hablar así, de un atrapamiento de las ondas dentro de la montaña y producirse reflexiones y vuelta. Esas ondas pueden ponerse en fase y producir una gran amplificación de las mismas, o al revés, pueden producirse un desfase y entonces puedo llegar a tener menor magnitud. Pero en general, casi siempre son sitios de amplificación los picos de montaña. Mientras que acá tenemos, por ejemplo, el caso de un valle en el cual se han puesto varias capas de sedimentos de distintas edades, pero en general muchísimo más blanda que lo que se denomina el basamento, y lógicamente que se producen cambios. En general también se produce una amplificación de la señal cuando atravesamos mantos blandos. Entonces, esto es lo que se denominan los efectos de sitio y son muy importantes para determinar la peligrosidad de una ciudad. Entonces, esas aceleraciones que ustedes, las aceleraciones máximas que está determinándome la zonificación sísmica de la República Argentina, esas aceleraciones que se denominan básicas,
corresponden a lo que sería el basamento. Pero luego tengo que ver cómo va a ser luego esa energía, cómo va a ser afectada por el tipo de suelo. Entonces, concepto fundamental. El subsuelo bajo una estructura es fundamental para determinar el grado de afectación de un determinado movimiento a la estructura. Puede ser que la afecte en forma positiva, en el sentido de que traiga un contenido energético que esté fuera de la frecuencia de esa estructura, o al revés, que el contenido frecuencial de esa onda, de esa energía que llega, coincida casi con la de la estructura, y ahí vamos a tener el fenómeno de resonancia, con lo cual la pobre estructura va a tener que sufrir mucho más acción que otra. Eso es típico cuando pasa, ustedes ven, de mismos edificios ubicados en distintas partes de una ciudad. Eso se vio mucho en Chile, por ejemplo, en el 2010, cuando el mismo tipo de edificio en una parte se cayó y en otra parte sufrió daños menores, y capaz que en otra parte no sufrió daño. Un poco es corrupción, había sí, pero también mucho de respuestas distintas del suelo. Entonces es fundamental la respuesta del suelo para determinar o para tener un mayor conocimiento de cuál es la acción sobre la estructura. Bueno, acá tenemos nosotros en nuestro Valle del Lerma, en recuadradito está la ciudad de Salta, es un típico valle, una depresión que ha sido rellenada por mantos cuaternarios, o sea nuevos, o sea mucho más blando que los afloramientos de la parte de las montañas que nos rodean. A la derecha tenemos los afloramientos ordovícicos, o sea viejísimos, del Cerro San Bernardo y el 20 de febrero, y estos que están para el otro lado, la Sierra de Pacha, Medeiro y todo lo demás, que son terciarios. Pero el sedimento es cuaternario. En la figurita de la derecha están viendo el Valle del Lerma, y en azul lo que se denominan isopacas, que son líneas que están determinando la profundidad del manto cuaternario. Entonces vamos de poquísimos, 25 en el Pedemonte, hasta 600 acá en el sur, en los barrios del sur, y llega como a 800 en la zona del aeropuerto, por ejemplo. Entonces tenemos mantos blandos sobre un basamento. Con lo cual hay probabilidades de efectos de sitio, y que por cierto lo hemos estado estudiando. Tenemos acá ¿me siguen escuchando? Por favor, díganme. Sí, profe, se escucha perfecto. Bueno, tenemos acá un mapa de la ciudad de Salta, y no se ve muy mucho, pero estas líneas oscuritas que ustedes ven son perfiles de subsuelo, es decir, de cómo se compone el subsuelo de la ciudad de Salta, que ha sido determinado por medio de los pozos de extracción de agua. Entonces tenemos los perfiles A, B, C, D y F, G. No me acuerdo cuál era cada uno porque no veo tan chiquititos que son, pero tenemos acá entonces, fíjense, este es el perfil posiblemente ABC, que es este que está acá de norte-sur. Fíjense que acá tenemos la descripción, ¿no? Tenemos, en general, estos son de grava fina a mediana, los más gruesos son grava gruesa, esto es suelo blando, por ejemplo, y estas son arcillas. Entonces, a 79 metros de diferencia, 79 metros es menos de una cuadra, fíjense la diferencia de composición en el subsuelo. Por lo tanto, la respuesta de las estructuras que estén fundadas en estos tipos de suelo va a ser distinta. Acá, por ejemplo, el perfil ABC, que es la dirección este, oeste, noreste, este largo que está aquí, hay unas diferencias realmente importantes. Por ejemplo, entre 1100 metros es poquísimo, es poquísimo, es 1 kilómetro, son 10 cuadras nada más. Fíjense, todo material grueso y acá todo material fino, sin ningún,
o sea, con escaso valor soporte. Indudablemente, la respuesta del suelo ante la acción sísmica va a ser absolutamente diferente en esta parte de la ciudad a esta parte de la ciudad. Y así, por ejemplo, acá hay muchísima arcilla, cosa que no hay a 1500 metros. Entonces, esto está probando, al ser un suelo sedimentario que se ha producido por el aporte de ríos y del paso del tiempo, es realmente muy, muy heterogéneo, con lo cual podemos esperar una respuesta heterogénea también ante la acción sísmica, lo cual complejiza el problema de nuestra ciudad. Bueno, y acá tenemos el perfil de E, que es de norte a sur, el otro era del norte, acá en la ciudad, en la parte de la UNSA, la parte de la Católica, y hay mucha grava. Y acá también tenemos a 1300 metros una gran diferencia de tipo de suelo, y lo cual podemos esperar respuestas realmente disímiles entre un lado y otro. ¿Cómo lo ve esto nuestra norma? O sea, ¿cómo tener en cuenta tantas cosas que nos vamos a volver locos como profesionales? Por suerte, todo se trata de calcular con parámetros que tratan de contemplar todas estas particularidades. Pero veamos cuál es la problemática. Nuestra norma, en el capítulo 2, figura una tabla 2.2, donde clasifica el sitio. ¿Por qué? Porque tiene que ver la influencia del suelo. Es importantísimo, como lo hemos visto. Entonces, la norma da una clasificación de SA, SB, SC, SD, SE y SF. Todo desde SA hasta SE son suelos dinámicamente estables. ¿Qué significa eso? Que mientras tengamos estas características, podemos fundar. Ahora, cuando ya las características son inestables, son suelos dinámicamente inestables, es decir, no cumplen estas características mínimas, entonces tenemos que hacer estudios especiales o directamente no fundar ahí, hacer eso parque y no hacer fundaciones, por lo menos de edificios esenciales. Bien. ¿Cómo hacemos para clasificar estos tipos de suelo? Por medio de 3 parámetros fundamentales. Uno es la velocidad de onda de corte. Es decir, se trata de medir con qué velocidad la onda de corte atraviesa ese manto. Luego tenemos el número de golpes de un ensayo SPT. ¿Ustedes hicieron mecánica de suelo ya o no? ¿Alguien me contesta? Lo estamos haciendo. ¿Cómo? Lo estamos cursando este año. Ah, o sea, en este semestre tienen que hacer mecánica de suelos. Sí, sí. Claro, profe, lo pasamos a la par. Ah, ajá. Bueno, lo van a ver allí. Es un ensayo, digamos, le digo rápidamente el concepto, es un ensayo normalizado donde se hacen golpes en el suelo y lógicamente cuanto más golpes tenga que hacer es porque el suelo es más duro, ¿no? Y luego tenemos la resistencia media al corte, esto es la capacidad portante, que también ya lo van a ver ustedes en mecánica de suelos. Pero lo que ahora sí podemos entender es la velocidad media de la onda de corte, porque ya hemos visto que era la onda de corte, que tiene una cierta velocidad en general en la corteza, pero a ver cómo, digamos, qué velocidad es la que, en realidad esto sería qué velocidad es la del suelo en sí. Y fíjense que cuando esa velocidad de onda de corte, o sea, el suelo tiene una velocidad que permite a la onda de corte viajar a 1500 o más metros sobre segundo, es una roca dura. Eso es roca dura. Entre 760 y 1500 tenemos una roca dura, pero con una pequeña capa de suelo denso, o roca meteorizada en menor de 3 metros. Entonces, eso es la descripción del suelo, pero decimos que se ve cuando su velocidad anda entre 760 y 1500.
Y esta, que es donde la tercera, la SC, donde la mayor parte de los suelos de Salta se ubican, eso los hemos medido, ¿qué me está dando? Entonces, un suelo que se va a clasificar como SC. Para cada tipo de estos suelos le corresponde un tipo espectral. Esto es un espectro de respuesta, es la manera de definir la acción sísmica, que lo vamos a ver en detalle más adelante. Lo único que quiero ver, que quiero que quede de esta diapositiva, es la importancia que tiene la velocidad de corte, la BS. Porque fíjense que tiene valores para todas las clasificaciones, mientras que el SPT o la capacidad portante solamente me da valores para SC, lo cual está bien porque las otras son absolutamente grandes y no necesita otros valores. Pero es absolutamente importante conocer BS. Y acá tenemos un mapa de BS30 para la ciudad de Salta, que ha sido medido mediante un proyecto de investigación de acá de la universidad, con gente de la UNSA también, y aquí están dadas las curvas que tienen igual velocidad de onda de corte. Y acá, fíjense que hablo de BS30. Ya van a ver ustedes que la norma IMPREDECIRSOC usa ese parámetro, que es el promedio de la velocidad de onda de corte, o sea, la BS, en los 30 metros últimos del suelo. Entonces, por eso se denomina parámetro BS30. Eso define el tipo de suelo, eso define una forma espectral y eso define el valor con el cual yo le voy a poner o voy a determinar la carga sísmica a mi estructura. Acá está, también siempre hago referencia a la norma. Esto es el cuadro que ustedes van a ver en el capítulo 3, donde están los valores de distintos parámetros que me van a ayudar a determinar mi acción sísmica. Acá lo importante que quiero que vea es este parámetro, que es el de la aceleración máxima del suelo, que se acuerdan, era aquel que definía la zonificación sísmica de la ciudad de Salta. Acá en la figurita de abajo les muestro, por ejemplo, en escala log-log, logaritmo-logaritmo, un espectro de respuesta para un suelo tipo 1, un tipo espectral 1, 2 y 3, donde vamos pasando. El tipo espectral 1 es para suelos, vamos a llamarle duros, 2 suelos medianos y 3 suelos blandos. Entonces, este es el espectro, esta va a ser nuestra carga sísmica, que ahora solamente se las presento, porque después la vamos a aprender a calcular. Y esto es, digamos, un típico espectro, para que vean la forma nada más. Ahí están los parámetros, esos que figuran en las tablas. Esto nos ayuda a construir ese espectro del cual vamos a determinar la acción sísmica. Este valor que está aquí, que le estoy señalando, es lo que se denomina la aceleración espectral, que dicho de otra manera, es la aceleración que va a tener el suelo, es la aceleración con la cual yo voy a multiplicar por la masa y por el principio de Newton, por la ley de Newton, que es lo que voy a tener, una fuerza resultante. De ahí viene la carga. La carga es masa por aceleración, y la aceleración que estoy tomando es la aceleración del sismo, es la aceleración que me da el sismo. Acá en el origen es el del suelo, pero esta es la aceleración que yo voy a tener que considerar, porque va a producir la estructura un cambio, es un filtro de la energía. Entonces me va a producir en algunos puntos amplificaciones y en otros puntos de amplificación. Pero eso no importa, eso lo vamos a ver después. Simplemente, ¿qué es lo que hay que ver acá? Que todo lo que hemos visto de las fuentes, del fenómeno de subducción, se traduce en un espectro, se traduce de alguna manera en un gráfico, que es lo que me va a dar a mí cuál es esa intensidad de la acción que yo tengo que considerar para cargar mi estructura. Los detalles los vamos a ver en el transcurso del dictado de la materia. Y aquí, por ejemplo, hemos medido aceleración máxima, mejor dicho, no hemos medido, sino que la hemos inferido a través del BS30 por medio de cálculos
probabilistas cómo sería la aceleración, pero ya en distintas partes de la ciudad de Salta. Esto es lo que se denomina la microzonificación. Zonificación sísmica es ese mapa que tiene la norma que yo les mostré. Es un mapa regional, es un mapa general. Pero luego, en la ciudad, en el pueblo, en el barrio, ya en cada sitio, esos valores difieren un poco. ¿Por qué difieren? Por las características particulares del suelo. Entonces, por ejemplo, acá vemos en roca, o sea, en el basamento, tenemos las aceleraciones correspondientes a un evento que tiene 475 años de periodo de retorno. Entonces, esto está también en porcentaje de G, y en roca, aquí tienen que van desde 0,155 hasta 0,20. Mientras que en la superficie tenemos lugares donde está a 0,24, a 0,25, pero también a 0,34 de G. Recuerdan ustedes que la aceleración básica que nos da la norma es 0,25 de G, pero sin embargo hay sitios, acá en la parte blanda, donde los suelos son más blandos, en el sur de la ciudad, donde la aceleración máxima, esta es una aceleración máxima promedio, una aceleración máxima probabilista, ojo, para un periodo de retorno de 470 años, me da 0,34 de G, o sea, mayor que la de 0,25. Lo cual está bien porque la de 0,25 que da la norma es para el basamento, pero acá estoy considerando el suelo. Y si ustedes hacen el espectro de respuesta y hacen todos los cálculos con los coeficientes de amplificación CB, CA, etcétera, vamos a andar en ese orden de magnitud. Bien, entonces, concepto, zonificación sísmica, es lo que me da la norma a nivel regional, y una microzonificación ya directamente mide las particularidades del suelo o la particularidad de la respuesta a las particularidades de un ámbito geográfico mucho más pequeño. Entonces, hemos hecho una microzonificación considerando el parámetro BS30, hay una microzonificación considerando la aceleración máxima del suelo, hay microzonificación, por ejemplo, con el período fundamental del suelo también, y así es posible determinar cuáles serían las características dinámicas de ese subsuelo que me va a estar definiendo, me va a estar dando la impronta, la característica, la personalidad de la acción sísmica que yo puedo esperar para mi caso. Bien, entonces vamos ahora a lo que el ingeniero va a mirar, que son los registros sísmicos. Eso es lo que nos llega a nosotros. Y esos son tomados en determinado sitio, Entonces, ¿dónde se ubica una estación meteorológica? ¿Cómo son? Así se los ve. Estos son los típicos acelerogramas. Por ejemplo, están todos en la misma escala, una duración hasta de 120 segundos. Y este es un acelerograma que fue el sismo del centro en 1940 y algo en Estados Unidos, y fue de los primeros registros que se tuvo, y en base al mismo se han hecho casi todas las normas sísmicas de esa época, pero con un registro norteamericano. Acá tenemos, por ejemplo, el registro de Caucete del año 73, un sismo producido en 73 era, no, fue más, en el 78, producido en San Juan. No me acuerdo bien la fecha, pero en San Juan, en Caucete, que produjo muchísimos daños. Como se fue muy largo, y llegó la aceleración máxima aproximadamente a 0,20 de G. Y este es el de Llolleo, este fue en Chile, uno de los clásicos que tienen ellos, fíjense,
no solamente larguísimo, sino también de grandes amplitudes, gran disipación de energía. Acá voy a comparar ahora el argentino, el de San Juan, el de Caucete, con este mendocino del año 85, que también produjo bastante daño en la ciudad de Mendoza porque fue muy superficial. Dos registros del mismo, muy impulsivo. Acá tienen las ondas primarias, este es la onda secundaria, y en la parte final se juntan las ondas superficiales con parte de las ondas secundarias, y las últimas ya son las ondas de superficie, las ondas Rayleigh primero y luego las ondas Lau. Entonces acá te ve claramente también las ondas primarias y casi inmediatamente las ondas secundarias. En este es como más difícil, tenemos acá las ondas primarias, por allí llegan las ondas secundarias, que es la parte más intensa, y luego acá un mix de ondas secundarias, ondas superficiales, tanto de Rayleigh como Lau. Entonces, de aquí es como se ve. Entonces, este es el primer impulso, ya me dice el tiempo de llegada de las ondas primarias, y el segundo pulso, el de las ondas secundarias. Esto sirve para determinar la distancia del sismo. Bien, esos sismos, o sea, esos acelerogramas, uno los puede estudiar, los puede mirar, y de allí se pueden inferir medidas que se denominan de intensidad sísmica, que no es otra cosa que los ingenieros tratamos de ver cuál es el potencial de daño de ese registro. En realidad es del sismo, pero ¿qué es lo que tenemos? Un registro. Entonces hay distintos parámetros, distintas propuestas para tratar de medir ese potencial de daño. Lo primero que se ve es el valor pico, es decir, la máxima aceleración que esa historia que ustedes han visto, como el electrocardiograma, esa historia en el tiempo, cuál fue la máxima amplitud, ese sería el valor pico. Después el contenido frecuencial, eso se ve a través de los espectros, que lo vamos a ver luego, por eso ahora no lo pongo acá en dibujito, pero se ve en qué rango de frecuencias viene la mayor parte de la energía. Entonces, hay sismos en los cuales la mayor parte de la energía, por ejemplo, está en una frecuencia o en un periodo, lo vamos a decir que ustedes lo tienen más incorporado a ese concepto, por ejemplo, a 0,5 segundos. Por ejemplo, los sismos de México del año 85, que fue terrible, el periodo de vibración, el contenido frecuencial donde se acumuló la mayor cantidad de energía que transmitía el sismo estuvo en los 2 segundos. Y así es posible determinar cuál es el contenido energético, es decir, en qué frecuencia se acumula la mayor cantidad de energía, y esa energía, lógicamente, se va a traducir en una energía, en una demanda, en una energía de deformación hacia la estructura. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Es que el contenido frecuencial del registro no coincida con digamos, la frecuencia propia de vibrar de la estructura. La duración es muy importante. Un sismo corto causa menos daño que un sismo de larga duración. Y luego tienen acá estos parámetros que ya son más de calcular, como la intensidad de Hausner, que es la integral entre el 0,1 y 2,5 en el tiempo, ¿no? De los periodos, del espectro de velocidad. Todo esto lo vamos a redondear cuando veamos espectros. Acá tenemos un parámetro muy importante, viejito ya, de hace tiempo, pero sin embargo sigue siendo absolutamente efectivísimo para determinar el contenido energético y cómo es la distribución energética de ese registro en el tiempo, que es la integral de la aceleración al cuadrado. O sea, esos acelerogramas se integran en el tiempo, se lo multiplica por pi, se divide por 2 por g y me da una idea del contenido, mejor dicho, me da idea, esa energía de la intensidad de áreas. Mientras que Araya-Saragoni proponen esa intensidad de áreas dividida por este parámetro, que es el número de cruces por 0 que tiene la acción. Entonces, de alguna manera, ve cuántas veces, entonces, cruza, es como el contenido energético.
La intensidad de áreas es como que ve el contenido energético en el tiempo, y este denominador que le introdujeron a Araya-Saragoni es como que introduce la cuestión de la frecuencia. Estos, como ustedes saben, todo movimiento oscilatorio, todo movimiento vibratorio tiene, se lo puede mirar, se lo puede analizar en el campo del tiempo, que sería, por ejemplo, el acelerograma que hemos mostrado hace rato. Estos en el campo del tiempo, acelerogramas, o bien en el campo de la frecuencia. Frecuencia o periodo, que serían los espectros que les mostré hace un rato. El espectro. Bien, y para terminar, esos registros que yo les mostré, ahí están los sismos. Caucete fue en el 77, ahí está la fecha del año de producción. ¿De dónde son estos sismos? Que yo les muestro en dibujitos en las transparencias anteriores. La distancia hipocentral, la magnitud local, la aceleración máxima, la duración y la duración efectiva de cada uno. Van Marke es un parámetro que está definiendo si, si es un registro de banda ancha o de banda angosta. ¿Qué significa de banda angosta? Que la energía se acumula, está concentrada en unas pocas frecuencias. Y en banda ancha significa que la energía se distribuye en un amplio rango de frecuencias. Entonces, cuando es menos de 0,66 es banda angosta, y cuando es mayor de 0,66 es banda angosta, y cuando es menos de 0,66 es de banda ancha. Bueno, ahí tienen también los parámetros de Hausner, Arias, Araya-Saragoni, y un índice de disipación de energía, no importa, no está definido porque ya es demasiado, pero sobre todo fíjense la intensidad de Arias, como describe de bien el potencial destructivo de un sismo. Bien, estos son los conceptos entonces que les quería